Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Agradezco a la Agencia de Defensa y a los organizadores de este evento esta oportunidad de poder comunicarme con ustedes, contarles algunos aspectos procesales y algunos aspectos sustanciales que están vinculados con el arbitraje. Esta presentación que van a ver a continuación tiene como fuente el estudio de 79 laudos arbitrales que hicimos para la Agencia de Defensa. Desde el año 2015, año 2016, estudiamos 79 laudos que se profirieron entre 2012 y 2015. Las cifras que les traigo son distintas de las que les trajo el director. Si ustedes revisan, él analizó un periodo más reciente, él analizó 2015 a 2017. Nosotros estudiamos laudos arbitrales, el sentido de los laudos, miramos qué entidades han usado con más frecuencia el arbitraje, cómo les ha ido a esas entidades, miramos qué mecanismos de defensa propusieron las entidades, qué pasó con esos mecanismos de defensa, y también entramos a verificar argumentación, cómo se defiende una entidad en un proceso de arbitraje, qué plantea. Entonces, la primera parte de esta presentación es una presentación cuantitativa con esos datos que encontramos, y la siguiente, la segunda parte, es una presentación ya más de contenido, inicialmente una recordación, un recuerdo sobre el proceso arbitral, y después un análisis sobre argumentos en contratación que hemos identificado en esos laudos y unas recomendaciones. Primero, recordemos que tenemos un estatuto arbitral, la ley 1563 del 2012, ahí está todo. Usted quiere acercarse al arbitraje, usted dice, a mí me gusta el tema, pero yo no he estado vinculado, yo he trabajado los procesos ante lo contencioso, pero miren, en arbitraje es más fácil porque tenemos un estatuto, tenemos, digamos, no hay tanta dispersión de información, usted puede leer laudos, es la mejor tarea leer laudos, y tener fortaleza en los temas sustanciales de la contratación. Esa es la estrategia. El arbitraje, ustedes saben, es uno de los mecanismos de solución de litigios. La ley 1563 acabó con un gran debate que ustedes muchos conocen, y es el tema de la competencia de los árbitros para juzgar la legalidad de actos administrativos. Como se hablaba inicialmente de materia transigible, pues el Consejo de Estado desde el año 92 dijo, y la Corte lo ratificó, la Corte Constitucional, que la legalidad o los aspectos económicos de los actos administrativos no eran transigibles, que los árbitros particulares no podían juzgar al Estado que en ejercicio de la función pública profiere actos administrativos. Entonces muchos laudos fueron anulados y fue mucho lo que muchas entidades evitaron usar el proceso de arbitraje, muchos litigantes lo evitaron, porque el ejercicio de la actividad contractual del Estado y particularmente los contratos más importantes del Estado involucran el ejercicio de las prerrogativas o poderes excepcionales, los cuales se materializan en actos administrativos. Y como los actos administrativos, sancionatorios, de dirección y control, no podían ser conocidos por los árbitros, pues eso hacía que el arbitraje en relación con entidades públicas fuera más escaso. Con la reforma que se adoptó en la ley 1563 de 2012, el tema cambió, porque la ley dijo con claridad que es posible someter al arbitraje los asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. Quitó la famosa palabra transigible o materia transigible, que era la que generaba el límite para que los árbitros pudieran conocer de litigios que involucraran actos administrativos contractuales. Entonces, fue a partir de esta norma que se abrió un espectro mucho más amplio para el arbitraje de entidades públicas. ¿Qué nos dice? ¿Pueden ustedes, árbitros, conocer de esos asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice? Y esta ley, 1563 de 2012, autoriza conocer litigios así. En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas,
si las controversias han surgido por causa o con ocasión de celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de los contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo se profiere en derecho. Entonces, a propósito de decir que el laudo es en derecho, porque puede haber laudo en equidad, el legislador de una vez dejó claro que todos estos temas, celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación, incluidos los efectos económicos de los actos administrativos, se pueden someter al conocimiento de los árbitros. Persiste un debate y es cómo un juez o un árbitro conoce los efectos económicos de un acto administrativo sin tocar su legalidad. Ese es un punto que sigue en discusión. Eso es como estudiar el contenido y dejar afuera la cáscara. Pero muchos nos preguntamos, si estamos estudiando, por ejemplo, el efecto económico del acto que termina unilateralmente un contrato, ¿cómo se deja viva la decisión de terminación si se advierte que esa terminación es ilegal? En ejercicio del poder unilateral de aplicar una multa o de declarar un incumplimiento mediante un acto y se definen unos perjuicios a favor de la entidad, ¿cómo mirar el monto de los perjuicios? Decidir que se le debe 0, que el contratista no debe o que le debe 0 pesos a la entidad sin que eso signifique alterar el contenido y el fundamento del acto. Pero el Consejo de Estado ha tomado partido. Recuerden que el Consejo de Estado conoce del recurso extraordinario de anulación que se promueve contra los laudos y ha tenido que estudiar laudos que analizaron, por ejemplo, acto de liquidación unilateral de un contrato estatal y ha estudiado el componente económico del acto, se ha pronunciado respecto de él y ha entendido que el pronunciamiento respecto del contenido económico del acto no comporta un juicio de legalidad del mismo. De manera que para el Consejo de Estado esta regulación es perfectamente acorde con esa filosofía que propuso el Consejo de Estado y la jurisdicción de lo contencioso a propósito de la ¿cómo se dice? La inmutabilidad de los actos administrativos del Estado, los cuales no pueden, en cuanto se trate de la legalidad de los mismos, ser modificados, revocados por un árbitro. Tenemos que esta ley 1563 de 2012, pues si usted está en un litigio de temas de infraestructura, tiene que analizarlo con el artículo 14 de la ley 1563 de la ley 1682 del 2013. ¿Por qué? Porque ahí también nos dice que en litigios de infraestructura los árbitros pueden juzgar la legalidad de actos administrativos y se limita, como lo hace esta ley 1563 de 2012, al contenido económico de esos actos. Algo importante de la ley de infraestructura es que dice que mediante medidas cautelares en procesos de arbitraje que se rigen por el CEPACA, con medidas cautelares es posible suspender el desarrollo de un proceso administrativo sancionatorio. Si bien es cierto, se ha dicho, y legalmente se ha dicho, que no es posible quitarle a las entidades públicas el ejercicio de los poderes excepcionales con un laudo o un proceso arbitral, la ley de infraestructura, y para temas de infraestructura, dijo expresamente que es posible suspender un proceso administrativo sancionatorio bajo las reglas de las medidas cautelares del CEPACA y únicamente con ese propósito. Esto ha sido utilizado en arbitraje con mucha frecuencia y es uno de los dolores de cabeza de las entidades públicas, porque las entidades inician un proceso administrativo sancionatorio y ¿qué hace el contratista? Corre a formular una demanda arbitral, una convocatoria, en la idea de que se constituya un tribunal de arbitramiento y de esta manera le cierra el paso al proceso administrativo sancionatorio. Ese es un punto que aún genera mucha preocupación que se está dando, pero hay que reconocer que muchos árbitros son cautelosos, muchos árbitros son prudentes y el manejo de la medida cautelar ha tenido restricciones. No podemos decir que se ha dado de manera abundante o intensa como lo quieren los contratistas
convocantes en estos procesos.